Saludos, en este video vamos a hablar sobre el hueso cuboides. El hueso cuboide es un hueso que está situado por delante de la apófisis del calcáneo y va a tener 6 caras, una superior, una inferior, una externa, una interna y una anterior y posterior. Podemos observar que la cara superior es un poco rugosa, ya que va a estar cubierta por ligamentos y por el músculo pedio y va a formar parte del dorso del pie. La cara inferior es la más importante, ya que tenemos esta cresta, que es la cresta del cuboide, donde se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo y va a dividir a esa cara en dos, una anterior y una posterior. En la posterior podemos decir que es un poco más, que está ligeramente excavada y rugosa y presta inserciones ligamentosas y musculares. En cambio, en la cara anterior vamos a encontrar este canal, que es el canal del cuboide, donde va a pasar un tendón del peroneo lateral largo. Y también en estado fresco va a pasar una expansión del ligamento calcáneo cuboideo. En la cara externa va a estar libre y va a formar parte en la parte externa del borde del pie. En la cara interna podemos encontrar esta carilla que es un poco oval, que se va a articular con la tercera cuña. Y también podemos encontrar por aquí una carilla un poco articular que se va a articular con el hueso escafoide. Y es rugosa porque también va a prestar inserciones ligamentosas. En la cara anterior tenemos que esta pequeña cresta oblicua que va a separar a esta carilla en dos. Aquí se va a articular con el cuarto metatarsiano por dentro y por acá afuera con el quinto. En la cara posterior tenemos que está destinada, como ya lo dije, para el hueso calcáneo. Es ligeramente convexa en sentido transversal y cóncava en sentido vertical. Tenemos que en la base es un poco curvilínea y corresponde a la cara superior o dorsal del hueso. Mire, es un poco curvilínea. Y por abajo tenemos esta eminencia muy pronunciada que recibe el nombre de la apófisis piramidal del cuboide. Con la explicación de las 6 caras ya podemos dar por concluida el cuboide. Ahora vamos a hablar del hueso escafoide. El hueso escafoide va a estar colocado por dentro del cuboide, a lo largo del borde interno del pie. Este se articula por detrás con la cabeza del astrágalo y por delante con las 3 cuñas. Tenemos que es aplanado en sentido antero-posterior y un poco convexo por delante y profundamente excavado por detrás. Es comparado con una navecilla, por eso el nombre también se lo conoce como navicular. Podemos encontrar 2 caras, una anterior, una posterior, 2 bordes, uno superior, uno inferior y 2 extremos, uno externo y uno interno. En las caras tenemos la cara posterior, que presenta una cavidad profunda, regular, más ancha que alta, y que va a articularse con la cabeza del astrágalo. En la cara anterior tenemos aquí 2 crestas oblicuas que van a separar el hueso, que van a separar esta carilla en 3, una destinada para articularse con cada cuña. En los extremos, en los bordes superiores, tenemos el borde superior que está inclinado hacia abajo y hacia adentro y forma parte de la cara dorsal del tarso. En el borde inferior es un poco opuesto al precedente, sobresale y es en la cara. Podemos decir de este borde inferior que va a ser plantar. Podemos diferenciar. El borde superior forma parte del dorso y el borde inferior va a ser plantar. Tenemos los 2 extremos, el externo y el interno. El externo nos va a decir que es un poco curvilíneo y que va a unir a los 2 bordes. En cambio, el interno presenta este gran tubérculo
que es muy pronunciado y que podemos distinguir si el hueso es izquierdo o derecho. Este tubérculo se dirige hacia abajo y hacia atrás, como podemos observar. Ya en este tubérculo se va a insertar el tendón principal del tibial posterior. Repasemos. Este es un hueso que va a tener dos caras, una anterior, una posterior, dos bordes, uno superior, uno inferior y dos extremos, uno interno, uno externo y uno interno. A continuación damos por terminado el hueso escafoides o navicular. Ahora vamos a tratar a las cuñas. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. ¿Cómo las podemos diferenciar? Pues la primera vamos a tener que es un poco más alargada, la segunda es la más pequeñita y la tercera es la mediana. Esa es otra forma de diferenciarlas. Vamos a tratar la primera cuña. Esta cuña va a ocupar el borde interno del pie y tenemos que es considerada como una verdadera cuña. Como una verdadera cuña ya que tiene su base abajo y su vértice arriba. Se distinguen cuatro caras, una anterior, una posterior, tenemos la cara interna y la cara externa. En la cara anterior podemos encontrar esta va a estar articulada con el primer metatarsiano. Vamos a observar que es una carilla lisa. Esto nos dice que se va a articular con otro hueso y tiene una forma de semiluna, una semiluna con la concavidad hacia afuera. En la cara posterior vamos a encontrar que es triangular y es cóncava, y en su totalidad en esta carilla se va a articular con el escafoide. Ya, tenemos también la cara interna, que es un tanto rugosa y desigual, un poco excavada en su parte media, y va a formar parte de la parte interna del borde del pie. En la cara externa vamos a encontrar que hay dos carillas articulares, una hacia arriba, en la cual se va a articular, o sea, el segundo metatarsiano, pero muy poco. En cambio, en la parte hacia atrás, que es mucho más grande, y va a ser para la segunda cuña. En la base de la primera cuña sobresale que tenemos que es ancha y desigual. Va a prestar inserción a algunos ligamentos, pero principalmente al tendón del tibial posterior, y va a formar la parte plantar del pie. En su vértice tenemos que es una forma cortante, como la de una cuña, y es también considerado como un borde superior, y es parte de la dorsal es parte del dorso del pie. Entonces tenemos que esta primera cuña se articula con cuatro huesos: por detrás con el astrágalo, por delante con el primer metatarsiano, por afuera con la segunda cuña y parte con el tercer metatarsiano, y ya recordemos que por dentro va a formar parte del borde interno del pie. Ahora continuamos con la segunda cuña. La cuña cuneiforme, vamos a distinguirla de las otras, que es la más pequeña. Con el contrario de la primera, esta va a tener su base superior y su vértice inferior. Tiene cuatro caras: una posterior, una anterior, una externa y una interna. En su base, la cuña va a formar parte del dorso del pie. Podemos ver que es un poco cuadrilátera y rugosa, ya que va a prestar inserciones a los ligamentos interóseos, ¿no? En su cara
posterior podemos decir que es triangular y es ligeramente cóncava. Esta se va a articular con el hueso escafoide. En su cara anterior va a ser igualmente un poco triangular y en su extremo superior se va a articular, en este extremo superior se va a articular con el segundo metatarsiano. Tenemos la cara interna, se va a articular con la primera cuña. Podemos ver que tiene una caridad articular en forma de catabón hacia abajo y hacia adelante. Tenemos también esta superficie rugosa que sirve para los ligamentos interóseos. La cara externa se va a articular con la tercera cuña y presenta asimismo una caridad articular hacia atrás. Con eso dejamos concluido la segunda cuña y vamos con la tercera. Continuamos con la tercera cuña. La tercera cuña también va a tener su base arriba y su vértice abajo. Va a tener 4 caras: una posterior, una anterior, una externa y una interna. La cara posterior se va a articular con el hueso escafoide y la cara anterior con el cuarto metatarsiano. En su cara interna presenta 2 carillas articulares un poco distintas, una anterior y una posterior, que están separadas por una carilla rugosa. En esta se va a articular con la segunda cuña. En la cara externa también tenemos 2 carillas articulares. En estas carillas articulares tenemos una anterior y una posterior, donde se van a articular con el hueso cuboides. En lo que es la base va a formar parte del dorso del pie y el vértice va a formar parte de la planta del pie. Las 3 cuñas se verían así, ya articuladas. Sus caras posteriores, sus caras anteriores van a formar parte de la parte dorsal del pie y la parte plantar del pie. Aquí los huesos tratados, espero sea de su comprensión. Todo lo que fue tratado se estuvo rigurosamente por los términos de Testit y de ningún otro libro.